Termodinámica, Unidad 2. Propiedades de las sustancias puras. Profesora Irma Rosado Martín Medina, por Ignacio Valenzuela Sierra, cuarto semestre de Licenciatura en Ingeniería Civil. El siguiente video muestra la forma en que se resuelve un problema correspondiente a la unidad 2 de la asignatura de termodinámica. El siguiente problema muestra un sistema cerrado y los fluidos que se manejan son sustancias puras. Entonces, las características de esos sistemas cerrados es que se utiliza en ellos siempre la energía interna, o mejor dicho, en la mayoría de las veces lo correcto es usar la energía interna, así como que la masa en estos sistemas siempre es constante. El problema correspondiente es el 4-142 y dice lo siguiente. Un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 1.4 kilogramos de agua líquida saturada a 200 grados centígrados. Entonces se enciende una resistencia eléctrica colocada en el cilindro durante 20 minutos hasta que el volumen aumenta al cuádruple. Determine A, el volumen del cilindro, B, la temperatura final y C, la potencia nominal de la resistencia. La forma de resolver el problema es la siguiente. En la pantalla se pueden apreciar tres columnas. Cada una de ellas representa lo siguiente. En los extremos podemos apreciar lo que serían los estados inicial y final, o en este caso estado 1 y estado 2, por los que pasa nuestro sistema. Y en el medio podemos apreciar las características que se dan a través de este paso. En la parte superior de cada estado tenemos los datos que nos da el problema y posteriormente en la parte superior de cada columna se tienen los datos con los datos que se hallan. Iniciando con el problema tenemos que en el estado 1 tenemos un líquido saturado con una temperatura de 200 grados centígrados y una masa de 1.4 kilogramos. Como mencionamos, en estos sistemas la masa es constante y al trabajar con un líquido saturado entramos con los valores directos de la tabla correspondientes a un fluido. Entonces entramos por la tabla A4 por 200 grados centígrados y conocemos que la presión inicial es igual a la presión de saturación a 200 grados centígrados, la cual tiene un valor de 1554.9 kilopascales. Posteriormente, directamente de la tabla, vemos que volumen específico 1 es igual a volumen del fluido, que tiene un valor de 0.001157 metros cúbicos sobre kilogramos. De igual forma, la entalpía es correspondiente al valor de la entalpía del fluido y tiene un valor de 852.26 kilojoules sobre kilogramos. Este valor de la entalpía se usa porque al momento de realizar nuestra ecuación de equilibrio de energías, vemos que los valores de energía interna, presión y volumen específico se simplifican con el valor de la entalpía. Esto se debe a la definición matemática de la misma. Lo explicaremos posteriormente. Más adelante tenemos que el problema nos pide que busquemos u obtengamos los volúmenes del cilindro. No especifica si el volumen del estado 1 o 2, así que hallaremos ambos ya que es posible. Entonces, usando la fórmula de volumen es igual a volumen específico por masa, sustituimos de los valores que ya tenemos del estado 1 y tenemos que el volumen 1 es igual a 0.0016.198 metros cúbicos. Ahora, ¿cuáles son las características que se dan en el sistema para que haya un cambio de estado? Pues no existe calor, no existe transferencia de calor al medio o del medio al sistema, por lo tanto es aislado. Menciona el problema que existe un trabajo eléctrico, ya que una resistencia recibe carga eléctrica durante 20 minutos, entonces este trabajo eléctrico entra. Por consiguiente, el trabajo del émbolo debe de salir para compensar la entrada. También tenemos que la sumatoria de las energías potenciales y cinéticas corresponden a cero, o sea que son despreciables en nuestra ecuación de equilibrio de energía. Ahora en el estado 2, ¿qué tenemos? El problema nos dice que volumen 2 es igual a 4 veces volumen 1.
Al trabajar con un cilindro émbolo sabemos que las presiones deben de ser constantes, entonces presión 2 es igual a presión 1, de igual manera las masas, no se pierde nada de masa. ¿Y cómo llegamos a la conclusión de que las temperaturas son iguales? Pues además de que el sistema es aislado, sabemos que sí se le suministra calor, pero existe una variación en el volumen y en el tipo de fluido que se encuentra dentro de él. Así que podemos asumir que la temperatura es constante. Ahora, para facilitar la comprensión del problema, las ecuaciones vienen dadas en orden para que el resultado de la primera complemente el resultado de las posteriores. Entonces aquí vemos que la primera ecuación que utilizamos es que P2 es igual a 4 veces V1. Esto lo dice el problema. Y para hallar el volumen específico del estado 2, pues tenemos que V2 específica es igual a V2 sobre masa. Entonces, sustituyendo los valores que ya tenemos del problema, tenemos que el volumen 2 es igual a 0.064.792 metros cúbicos y el volumen específico 2 es igual a 0.004.626 metros cúbicos sobre kilogramos. Con este valor con el valor del volumen específico, es posible entrar nuevamente por la tabla A4 por 200 grados centígrados y compararlo con el valor de los volúmenes específicos de fluido y gas. Al compararlo con esos, tenemos que el valor del volumen específico del fluido es menor que el volumen específico 2 y ese a su vez es menor que el volumen específico del gas. Por lo tanto, tenemos que es una mezcla. Entonces el siguiente paso es hallar la calidad de esta mezcla. Para hallarla manejamos los valores que ya tenemos en la tabla de los volúmenes específicos. Entonces tenemos que calidad o X es igual a volumen específico 2 menos volumen específico del fluido sobre la diferencia del volumen específico del gas menos el volumen específico del fluido. Eso es lo que representa B subíndice FG, la diferencia entre el volumen específico del gas y el fluido. Una vez hallando la calidad, podemos encontrar la entalpía del estado 2, como con la siguiente fórmula. Entalpía 2 es igual a entalpía del fluido más calidad por la diferencia de la entalpía del gas menos el fluido. Entonces, sustituyendo en estas ecuaciones los valores que ya tenemos o que hallamos de las tablas, llegamos a que calidad es igual a 0.2752 y la entalpía 2 es igual a 905.65 kilojoules sobre kilogramos. De esta manera obtenemos los primeros datos o incisos que nos pedía el problema, los volúmenes 1 y 2, y prosiguiendo con el problema nos pide que hallemos la energía potencial, la potencia nominal eléctrica. Entonces hacemos el planteamiento de nuestra ecuación. Sumatoria de energías de entrada es igual a sumatoria de energía de salida. ¿Y qué tenemos? Tenemos que el trabajo eléctrico entra, al igual que la energía interna 1, es igual a la energía interna 2 más el trabajo del émbolo que sale. Entonces despejamos el trabajo eléctrico, que es el que nos interesa en este caso. Trabajo eléctrico es igual a la diferencia de las energías internas más el trabajo del émbolo. En esta sección o en esta parte del problema es importante que jugamos con el desglose de las ecuaciones y simplificación en otros casos. Por ejemplo, el trabajo eléctrico es igual a la intensidad por el voltaje por el diferencial del tiempo o el tiempo que se aplica a la carga. Y trabajo del émbolo es igual a masa por presión por la diferencia de los volúmenes específicos. Sabemos que la presión es constante, pues se trata de un cilindro émbolo. Entonces, estas dos desgloses de las ecuaciones se introducen en la ecuación que tenemos despejada de trabajo eléctrico y tenemos lo siguiente: intensidad por voltaje por diferencial de tiempo es igual a masa por la diferencia de las energías internas específicas más masa por presión por la diferencia de los volúmenes específicos. Ya llegando a este punto, observamos nuevamente el lado izquierdo de la pantalla y vemos la simplificación o las simplificaciones que usaremos. Tenemos la definición matemática de entalpía que se mencionó anteriormente. Entalpía es igual a energía interna más presión por volumen específico. Y potencia, que es igual a la potencia nominal que estamos buscando, es igual a intensidad por voltaje.
El lado izquierdo de la ecuación es fácil simplificar. Sabemos que cambiamos estas dos variables de intensidad y voltaje por P de potencia y queda solo el diferencial de tiempo. En cambio, del lado derecho tenemos que agrupar nuevamente todas las energías internas y volúmenes específicos correspondientes al estado 2 y al estado 1. Así, nuestra ecuación queda de la siguiente manera. Masa es igual a energía interna 1 más presión por volumen específico 1 menos energía interna 2 por presión por volumen específico 2. Aquí vemos que ya podemos identificar la definición matemática de entalpía y es muy fácil ya sustituir estos datos por el dato de entalpía. Así ya solo nos queda pasar dividiendo el valor del diferencial de tiempo del lado derecho de la ecuación para dejar despejada la potencia. Y nos queda que la potencia es igual a la masa por la diferencia de las entalpías sobre el diferencial de tiempo. Entonces la potencia tiene un valor, una vez ya sustituyendo con los que teníamos de nuestra diapositiva anterior, tenemos que potencia es igual a 0.0623 kilowatts. Y de esta manera concluimos el primer video correspondiente a la unidad 2 del curso de termodinámica. Así que no queda nada más que agradecer por su atención y espero que este video les sirva de mucho.